Aumentó el número de amenazas a la libertad de expresión en el último año. Es el tema del informe que ya desarrolla Julieta Núñez Tomás. ¿Por dónde empezás, Juli? Bueno, empezamos diciendo que hay preocupación por esto, tanto de CAINFO como de otros organismos, como por ejemplo la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en términos regionales. Muestran preocupación por lo que está sucediendo. Como lo adelantábamos al principio, son 69 los casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de prensa en Uruguay entre 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Esto significa más de un episodio por semana en promedio. Si les parece, vamos a pasar a ver en una segunda placa cuál fue la evolución de estas denuncias que muestran un salto importante, como podemos ver aquí en la placa. Esta es la vez que se registraron más situaciones de amenazas o restricciones a la libertad de expresión desde que se hace el informe, en estos 8 años de informe, pero además hace un salto muy importante de 20 situaciones más entre el informe pasado y este. Así que es de preocuparse mucho y de atender esta situación y de tomar recaudos, y eso es parte de las recomendaciones que hacen tanto desde CAINFO como el relator especial para la libertad de expresión, y vamos a estar desarrollando sobre eso en unos minutos nomás. Este informe se realiza estudiando diferentes categorías y en el mismo informe lo que podemos ver es que las que presentaron mayores situaciones fueron la restricción al acceso a la información pública y los procesos penales o civiles, con 19 casos cada una. Por suerte, Uruguay no registró situaciones vinculadas al asesinato, a la desaparición forzada, a la detención arbitraria, al secuestro y a la tortura, que esto sí sucede en otros países, lamentablemente en América Latina, y por primera vez se registraron 5 episodios en restricciones de Internet, algo novedoso para Uruguay. Si me acompañan a ver la última placa que vamos a presentar, vamos a ver quiénes fueron los responsables de estas amenazas o de estas restricciones. Como podemos ver, en 48 episodios, la gran mayoría de ellos fueron episodios protagonizados, esas amenazas fueron protagonizadas por organismos o funcionarios estatales. En 18 casos fueron personas privadas, es decir, que lo hicieron a título personal y que no pertenecían al Estado, y en 3 ocasiones fueron personas no identificadas o grupos. En esto de que hablamos de quiénes fueron los responsables, llama la atención muchísimo un dato que tiene que ver con una de las categorías, que es la de discurso estigmatizante. ¿Por qué CAINFO estudia el discurso estigmatizante? Bueno, lo estudia porque puede generar luego otro tipo de violencias, y eso es justamente lo que están estudiando, ¿no? Cuando hay un discurso estigmatizante para con un líder de expresión, de libertad de expresión, o para con un periodista, esto además de generar una imagen negativa del periodismo puede desembocar en otras violencias más graves. Y en los 14 casos que se registraron sobre discurso estigmatizante, 8 hacen referencia a tweets de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Está bastante presente este nombre a lo largo del informe. Nosotros hablamos con Fabián Berner, que es periodista y además presidente de CAINFO, y lo que señalaba es que le preocupa principalmente el auge de los juicios penales y civiles, que en Uruguay no tenían este protagonismo, en otros países sí lo tenían, pero no en Uruguay, y en el último año se registraron un montón de situaciones vinculadas a estos casos, a periodistas. Esto preocupa un montón, y aunque bajó con respecto al año pasado, también preocupa lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Sigue siendo una de las categorías que están con más situaciones. Si les parece, podemos compartir las palabras de Fabián Berner hablando un poco sobre las recomendaciones que a partir de estos datos hace CAINFO tanto al gobierno uruguayo como a la sociedad en general. Plantearle a las autoridades públicas que se evite la aprobación de legislación regresiva en materia de libertad de expresión. Esto ha ocurrido en el último tiempo y es un motivo de preocupación grave. También que las autoridades eviten la estigmatización de periodistas. Esa es una situación que también estamos viendo a nivel regional. Tenemos muchos funcionarios públicos, voceros importantes del poder político que están utilizando las redes sociales para acusar periodistas, imputarle intenciones de intereses antigubernamentales en algunos casos, intereses particulares en otros, persecución incluso de dirigentes políticos, y eso es un camino que tiene muchos antecedentes en la región y conduce a cuestiones peligrosas. Y a la sociedad civil lo que le planteamos es seguir trabajando para generar mecanismos seguros de denuncia. Nosotros creemos que el número de casos que estamos registrando todavía no logra abarcar todo el universo que debería.
De hecho, hay casos que no incluimos en el informe, pero sabemos que ocurrieron y están debidamente documentados, por lo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil y desde el periodismo para generar los mecanismos que le den seguridad a las víctimas para poder denunciar los casos. Esto en Uruguay. ¿Qué pasa en la región, Juli? A propósito de este informe, Martín está en Uruguay. En este momento, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, vino a propósito de esto y nosotros logramos hablar con él y nos aclaró cuáles son las principales preocupaciones o los principales desafíos en términos de libertad de expresión en la región. Él nos mencionaba, por un lado, que lo primero que les preocupa y en lo que hay que trabajar es en el periodismo y la democracia y el vínculo que tienen. La calidad democrática de un país afecta a la libertad de expresión y, por supuesto, afecta también la libertad de prensa. Después también hay desafíos vinculados a la institucionalización de la libertad de expresión. Los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales tienen que estar capacitados en libertad de expresión y tienen que favorecer la libertad de expresión. Además, particularmente en lo que tiene que ver con los juicios a periodistas, que es algo que no solamente sucede en Uruguay, que no solamente preocupa además en nuestro país, tienen que estar tienen que tener una línea de trabajo en términos de los juicios a periodistas para no promover censura y autocensura o violencias asociadas a este tipo de juicios. Por último, en tercer lugar, en realidad, están los desafíos digitales que tiene la libertad de expresión en nuestra región. Por un lado, atendiendo a esto que decíamos recién, que tiene que ver con el discurso estigmatizante y cómo las redes sociales favorecen el discurso estigmatizante, pero también porque es una manera de inhabilitar el debate y de no permitir al periodismo hacer su trabajo cuando directamente por medio de un tuit o por medio de las redes sociales se corta una discusión y se inhabilita el debate con descalificativos. Y por último, el gran desafío que tiene la libertad de expresión es su vínculo con otros derechos. Esto nos decía Pedro Vaca, principalmente con la lucha contra el racismo, la lucha contra la violencia contra las mujeres. Nosotros le consultamos a Pedro Vaca cuál era su opinión con respecto a lo que estaba sucediendo en Uruguay y este último informe de CAINFO. Nos dijo que si bien en otros países esto es mucho más complicado, obviamente está en peligro la referencia de Uruguay, que solía ser lo es aún, pero no quieren que pierdan su calidad de referencia en la región en lo que tiene que ver con libertad de expresión. Vamos a escucharlo. En perspectiva continental, incluso global, Uruguay suele ser un buen ejemplo. Y creo que el aumento de estas cifras lo que me lleva a mí es hacer un llamamiento a todo el despliegue institucional, a toda la sociedad uruguaya, a cuidar ese punto de referencia que ha sido para la región. A mí me corresponde mirar países donde la situación de la prensa es dramática. A mí me toca conjugar el verbo exiliar varias veces a la semana y es muy importante que pueda haber puntos de referencia, no solo por lo que eso implica para las sociedades, en este caso la sociedad uruguaya, sino también porque no pueden desaparecer de la región los ejemplos de países que han sido históricamente respetuosos de los principios democráticos, las libertades civiles. Entonces creo que está en juego también el lugar de Uruguay en el continente y yo espero y quisiera hacer votos de confianza al respecto que esa es una posición que no solo se va a cuidar, sino que se van a tomar correctivos para atender los desafíos que este tipo de informes presentan.